Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Me encuentro en la hermosa, histórica embajada, en la residencia de la Embajada de la República de Colombia, conocida además entre los peruanos pues por haber sido, entre otras cosas, el refugio de Víctor Raúl Haya de la Torre durante años claves y tiene pues bastante, como les digo, historia. Nos encontramos con la embajadora María Elvira Pombo y la politóloga Andrea Salazar para comentar lo que hoy lunes 26 es un evento histórico en Cartagena de Indias, la firma del acuerdo con la FARC, que por supuesto será refrendado con un plebiscito el 2 de octubre. Son días cruciales para Colombia y para la región. El presidente Pedro Pablo Kuczynski es uno de los 15 mandatarios confirmados a asistir a Cartagena. Embajadora, muchas gracias por recibirnos. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenido a esta Casa Histórica de Colombia, que también es la Casa de Perú. Sí, nos encontramos a puertas de la firma importante de un acuerdo que ha venido trabajándose por muchos años, de la fase exploratoria. Yo creo que podríamos estar hablando de más de 6 o 7 años. La fase de los diálogos, digamos, en donde se inicia formalmente y a la luz de la opinión pública las negociaciones en La Habana. Estamos hablando de más de 4 años e iniciaríamos, si los colombianos así lo deciden, una fase de construcción de la paz a partir de hoy día y por los próximos años. Ahora, se espera, además de la presencia de los presidentes, es una cantidad de invitados sumamente importantes, entiendo yo. ¿Cuál es la lista corta de esos invitados? Sí, tenemos una lista de invitados importante, un apoyo del mundo entero a este proceso. Tenemos 15 presidentes, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, por supuesto, República Dominicana, Venezuela, pero adicionalmente tenemos a las representaciones del mundo multilateral, en cabeza del secretario general Ban Ki-moon, que participará con discurso en la ceremonia, el secretario general de la OEA, los presidentes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del BID, el rey de España, el rey emérito, y otros expresidentes que harán parte, y cerca de 27 cancilleres. Andrea, ¿en qué se basa, en medio de esta expectativa mundial, ¿no? ¿En qué se basa la oposición de los expresidentes Uribe y Pastrana, que ha sido, bueno, sumamente severo con la firma y con el plebiscito, pues? Pues básicamente en el país hay en este momento una polarización supremamente fuerte y hay facciones que no están de acuerdo con lo negociado y consideran que se han hecho demasiadas concesiones a las FARC. Mucha de esa oposición también se ha hecho a partir de malinformación o desinformación que hay sobre esas 297 páginas sobre un supuesto, y es que la mayoría de colombianos no necesariamente se están leyendo el acuerdo para corroborar la información. Unos de los argumentos tal vez más fuertes son con relación a las penas y a las condenas que supone el acuerdo para crímenes de lesa humanidad y la posibilidad de que las FARC puedan participar activamente en temas de política. Adicionalmente, no hay un entendimiento tan claro de por qué en este momento Colombia está negociando con un grupo que sea, de acuerdo a la opinión pública, entendido como un grupo narcoterrorista. Ahora, llamaría la atención porque tanto en los periodos de Pastrana como en el de Uribe se hicieron intentos, en el caso de Pastrana incluso, bueno, lo del Caguán, la desmovilización, en fin, que terminó muy mal, y en el caso de Uribe también intentos exploratorios por alcanzar un proceso de paz. Es decir, la solución política nunca estuvo fuera de la cabeza incluso de estos dos opositores, ¿no? Eso es totalmente clave. Y es no solo nunca ha estado por fuera de la cabeza de estas dos personas, sino siempre ha estado en la agenda de los presidentes desde 1980. La búsqueda de salidas negociadas y pacíficas al conflicto en Colombia siempre ha sido una de las, digamos, de los temas centrales que han buscado los distintos gobiernos. Ahora, las condiciones de contexto, las condiciones políticas no siempre han sido favorables para que esto suceda, y por eso, digamos, solo hasta ahora podemos tener una negociación de esta naturaleza. Pero sin duda alguna lo que han hecho los presidentes anteriores en términos o en materia de fortalecimiento de la seguridad, pues es condición suficiente para que hoy podamos tener una negociación.
Embajadora, ¿qué se vota el 2 de octubre? Que esto se firma, porque uno de los argumentos no de la oposición han sido por qué se firma antes del plebiscito. Entiendo que, claro, el plebiscito lo que hace es refrendar lo que ocurre hoy. ¿Qué se vota? Así es, la decisión de las partes como parte de la negociación es que lo que se acuerde en La Habana, que son los 5 puntos más los puntos de más el punto sexto, que es el de refrendación, se llevará a aprobación de los colombianos a través de un plebiscito que refrenda lo acordado en La Habana. No se puede votar antes de la firma porque no sería válido lo que se estaría firmando, ¿no? Estaríamos firmando en borrador. Entonces es por eso que hay que realizar la firma y posteriormente la refrendación. ¿Qué se vota? Se vota si sí se está de acuerdo o no se está de acuerdo con los 6 puntos negociados en La Habana bajo un titular que es el nombre del acuerdo, específicamente. Entonces, eso es lo que se vota. Se negociaron 5 puntos, repito, y un 6º punto que es los mecanismos de refrendación que se han utilizado a través de las organizaciones internacionales. Y se vota completo, se vota en paquete, no hay una fila de sí y no. Ajá. No, es una única pregunta. Ahora, ¿en qué momento gana el sí? ¿En qué momento gana el no? ¿Es mayoría simple? Porque el voto en Colombia además no es obligatorio. No. Y en este caso es igual, no es obligatorio. Así es. El voto en Colombia no es obligatorio, para esta vez tampoco es obligatorio, cursa los mismos trámites de acuerdo con las normas del Jurado Nacional Electoral y se vota, se ha definido un umbral del 13% del universo de lo que llamaríamos el padrón electoral. De lo que se llamaría aquí el padrón electoral, y ese 13% que normalmente es el 12,5%, esta vez se ha definido que sea el 13%, normalmente debería equivaler a 4.500.000 votos aproximadamente. Claro, es por lo menos que el 13% del padrón electoral vote a favor del sí, y ya de ahí es mayoría simple. Y de ahí es mayoría simple. Muy bien. Ahora, Andrea, ¿cómo va a aterrizar este acuerdo? Cuando te referías tú, los 2 grandes puntos de oposición es el tema de la justicia transicional o posconflicto, que me imagino que ahora es un término muy utilizado en su país. Y el segundo es el tema de la participación política. ¿Cómo aterriza, cómo instrumentalizan estos 2 puntos? Puntualmente el tema de justicia en lo que tiene que ver con condenas y procesos sobre crímenes de lesa humanidad, el acuerdo contempla la creación de una jurisdicción especial de paz, es decir, un tribunal especializado con carácter de justicia transicional, es decir, al margen de la justicia ordinaria, que va a tener concentración plena y absoluta en el procesamiento de estos crímenes y que puede imponer 3 tipos de condenas, que son condenas alternativas que están basadas en el principio de justicia restaurativa. Eso quiere decir que quienes inmediatamente acepten la verdad y la comisión de esos delitos tendrán unas penas de entre 5 y 8 años con restricción de la libertad, concentrados en ejercer trabajos de reparación a las víctimas. Quienes inmediatamente no reconozcan la verdad, sino que lo hagan un poco más adelante en el proceso, tendrán condenas de hasta 8 años en cárceles, y quienes definitivamente no reconozcan la comisión de los delitos y sean condenados en el proceso, pues tendrán condenas de 20 años en cárceles. ¿Y en el Congreso, entonces, cuál va a ser la participación? La reincorporación política lo que implica es que ellos se van a transformar en un partido político que debe jugar, digamos, bajo las normas establecidas por la Constitución colombiana, y por 2 años consecutivos, a partir del 2018, se les garantizarán 5 curules en Cámara y 5 curules en el Senado. Esto quiere decir... No importa cuántos votos saquen, por lo menos tendrán 5 curules en cada una de las cámaras, y si obtienen más, bueno, obtienen más. ¿no? Exactamente. 5 curules equivale a cuánto más o menos de... Aproximadamente el 2.7% de la conformación total del Congreso. Ahora, embajadora, lo que se sabe fuera de Colombia es que las FARC en buena medida habían criminalizado su accionar en las últimas décadas, en realidad. El tema de narcotráfico, ¿qué cosa es lo que a qué se comprometen por el acuerdo de paz? Bueno, yo pienso que lo interesante de este acuerdo es que como mecanismo de cumplimiento de penas está la reparación de las víctimas y parte de la reparación de las víctimas y además de
expresar la verdad es la reparación y de los ilícitos que hay en Colombia. Entonces ellos están comprometidos con el gobierno colombiano o con el Estado colombiano, a partir de que eso se refrende, a trabajar para la disminución del número de hectáreas sembradas, para el desminamiento de las minas. Ellos directamente van a trabajar ellos directamente van a trabajar como dirigidos por el gobierno colombiano, obviamente por las Fuerzas Armadas de Colombia, pero deberán apoyar en las tareas restaurativas. Andrea, se habla pues por supuesto de una dirigencia, ¿no?, de la FARC, pero entiendo yo son aproximadamente 15.000 guerrilleros que van a entregar las armas con supervisión de Naciones Unidas y se habla pues de un universo incluso que va más allá. ¿Cómo garantizar que la tropa, que el pueblo llano de la FARC de alguna manera no se siga dedicando a actividades ilícitas? ¿Va a haber un seguimiento sobre esta gente que va a entregar las armas? ¿Qué es lo que suele ocurrir, ¿no?, cuando de la politización se pasa pues al tema de delincuencia común? Yo creo que hay dos cosas importantes. La primera es, no tenemos actualmente en el país una cifra clara, establecida y oficial sobre cuántas son las personas en armas de las FARC, más las redes de apoyo. Hay quienes han dicho que son aproximadamente 8.000 hombres en armas, haciendo estimativos de triplicar esa cifra con las personas de apoyo, pero la realidad es que las FARC deberán entregar unos listados a Naciones Unidas que deberán ser corroborados con otras fuentes de información, y así sabremos cuántas son las personas que se desmovilizan. Y justamente aquí entro a la segunda parte de tu pregunta con respecto a la verificación y a garantizar que esto suceda. Esta es la primera vez en Colombia en la que estamos implementando un mecanismo de verificación por Naciones Unidas. Naciones Unidas es la instancia en el mundo que mayor experiencia tiene en estos procesos y deberán entrar al país a garantizar que todo lo que está acordado pues se cumpla. Con un tema adicional, y es que en varios puntos del acuerdo lo que se busca es fortalecer las instituciones del Estado, porque el Estado de Derecho no se pierde y las instituciones del Estado deben fortalecerse para garantizar que las armas se separan de la política. Muy bien. Embajadora, usted es una profesional diplomática de carrera, ha servido antes en otros países, ha sido embajadora ya en Brasil. ¿Pensó que iba a haber en su vida un evento como el que el mundo va a observar ahora? No, la verdad no. No me ha tocado en la vida prácticamente el país en paz. No quiero decir la edad, pero estás muy cercana al conflicto armado con las FARC. Entonces, realmente no, y realmente es muy emocionante. Yo tengo que decir que el paso que Colombia está dando es un paso que nos debemos hace 50 años, y que creo que el esfuerzo de los mandatarios que antecedieron también al presidente Santos y obviamente la tenacidad con que el presidente de la República ha conducido estos años, en sus 6 años de los 2 gobiernos que lleva, pues han permitido que los colombianos pensemos en un futuro diferente, que la región piense en un futuro diferente. Como el mismo presidente lo ha dicho, esto no nos hace estar de acuerdo con la filosofía de las FARC, pero nos permite incluirlos en una democracia en donde el respeto por las diferencias será la base, en donde se garanticen las condiciones necesarias para el derecho de la oposición mediante mecanismos políticos que así lo establece el acuerdo. Y yo creo que esto nos va a permitir construir un país diferente, un país que requiere tener más tranquilidad para concentrarse en el progreso, en la diversificación, sin perder la contundencia y la fuerza con que las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia continuarán atacando a cualquier tipo de ilícito que se presente en el país. El proceso de la memoria es siempre fundamental en historias como esta. ¿Está lista la sociedad, número uno, para
no es acoger, pero sí recibir a quienes se van a reintegrar, o en muchos casos integrar a la sociedad, porque no hay situaciones en las cuales toda la vida han estado prácticamente en el monte. Número uno. Y número dos, ¿cómo cree, Andrea, que el tema de los terribles crímenes que se han producido a lo largo de este conflicto vayan a ser procesados? ¿Está lista la sociedad para un desafío de esta magnitud? Yo creo que no. Yo creo que no estamos necesariamente listos. Yo creo que esto supone un reto muy grande. Pero creo que este es un punto de inflexión en la historia de Colombia. Y si bien hoy en día no estamos listos, estos son procesos que ponen a la sociedad de cara a unas transformaciones necesarias para que se pueda garantizar que eso así sea. A mí me gusta pensar que si estuviéramos listos, tal vez no estaríamos en conflicto, ¿no? Y que estos son procesos que llevan a una profundización democrática, a una promoción de la participación y a un nivel de diálogo y de involucramiento tan distinto que hace que la sociedad transite hacia estar listos para rescatar la verdad, para recibir a los desmovilizados, para transitar hacia la reconciliación nacional. Esos son procesos que toman años, que toman décadas y que son procesos que no solo tienen que ver con la desarticulación de la fuerza, sino que tienen que ver con la transformación de las relaciones y de cómo como sociedad nos comportamos y entendemos o definimos cuál es el futuro que queremos. Particularmente el tema de los crímenes, hoy en día como sociedad estamos muy centrados por la visión de la justicia ordinaria y esto supone también supone un cambio de entender qué es la justicia transicional, qué implicaciones tiene y sobre todo de priorizar a las víctimas como centro de la discusión de la justicia. Embajadora, para terminar, procesos anteriores se han visto dificultados, cancelados, en buena medida, no solamente por la reticencia de las FARC, sino también en otros casos por accionar como actores como los paramilitares. Los paramilitares fueron desmovilizados, pero antes ha habido pues la Unión Patriótica, recuerdo, ¿no? Cuando fueron de alguna manera un actor visible político de la FARC, ellos fueron diezmados, ¿no? Por elementos de este tipo. ¿Hay algún riesgo de que esto vaya a ocurrir? ¿O están las garantías dadas para que, digamos, la criminalidad política no vuelva a entorpecer o empantanar un proceso como este? La historia del país y la historia triste de lo que ocurrió con la Unión Patriótica como movimiento y lo que todos conocemos que pasó, ha permitido que los actores del proceso y del acuerdo en La Habana hayan incorporado en las garantías de participación política todos los mecanismos que suponemos que deban evitarse, con los cuales deba evitarse una repetición de lo que ocurrió con las FARC, con la Unión Patriótica. Sin embargo, y adicionalmente, está incorporado en los 2 puntos de participación política como garantías del derecho a la oposición. Yo pensaría que las condiciones están dadas para que esto no ocurra. Y adicionalmente ha habido recientes manifestaciones de algunos de los actores de los antiguos paramilitares acogiéndose a los acuerdos e invitando a sus participantes a acogerse. Y recordemos que con el gobierno del presidente Uribe hubo una desmovilización importante de los miembros de las AUC, de las paramilitares, y con esto creo que ya tenemos un avance muy importante en este sentido. Bien, embajadora María Elvira Pombo, politóloga Andrea Salazar, gracias por recibirnos esta mañana en la residencia de la embajada. Les repito, esta tarde a las 5 de la tarde es la histórica firma del acuerdo de paz en Cartagena de Indias, que será refrendada por un plebiscito el 2 de octubre. Las encuestas están 54% a favor del sí, 39% aproximadamente a favor del no, un 12% que no sabe, no opina. Ya la embajadora nos ha explicado cuál es, digamos, cómo se lleva este procedimiento. Gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias. Continuamos, amigos.